tardes. Disculpas por el pequeño retraso, estábamos aquí con algunas cuestiones logísticas y de decorado. Bienvenidos todos a esta nueva mesa dentro de Getafe Negro, también a nuestros autores que nos acompañan y a los que ahora presentaré. Bueno, hemos titulado esta mesa de una manera un poco rara y además tenemos aquí algo también un poco raro para situarlo, acorde con el título, por un puñado de ruedas. Puede parecer una marcianada, y a lo mejor lo es, no digo que no, pero vamos a intentar explicarlo y justificarlo. Y para explicarlo adecuadamente, no se me ocurre nada mejor que leer unas palabras que no son mías, ni tampoco de ninguno de los autores que me acompañan. Vamos a ver si soy ahora capaz de encontrarlo, porque lo tenía que haber preparado mejor. Un segundito que aparecerá. Un poquito de agua mientras. Bueno, este es el texto. Perdón por la pronunciación. The first time I laid eyes on Terry Lennox, he was drunk in a Rolls-Royce Silver Wraith outside the terrace of the Dancers. Al seguro que alguno que me acompaña sabe lo que es esto. Traduzco, la primera vez que puse mis ojos sobre Terry Lennox estaba borracho en un Rolls-Royce Silver Wraith frente a la terraza de The Dancers, que es un local californiano. Esta es la primera frase de El largo adiós, probablemente la mejor novela de Raymond Chandler y probablemente una de las mejores novelas que jamás se hayan escrito dentro del género negro. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención de esta frase es esa mención tan precisa del modelo de coche en el que está Terry Lennox, que es el personaje importante de la novela, ¿no? Terry Lennox no puede estar en cualquier otro coche. Terry Lennox tiene que estar en un Rolls-Royce Silver Wraith, en un Rolls-Royce fantasma plateado, que es como lo traduciríamos en español. Bueno, el coche es un elemento recurrente en la novela negra, no solo con esta función que cumple en la primera frase del largo adiós, sino también como una manera de identificar la personalidad, el carácter, el estatus, incluso los defectos de los personajes de la novela negra, protagonistas o secundarios. Y aquí tenemos algún ejemplo de los autores que nos acompañan. Pero además el coche, en los últimos tiempos, que podrían ser las últimas décadas, que podría ser casi el último siglo, se ha convertido en algo más, se ha convertido en un símbolo dentro de nuestra sociedad, en la expresión de muchas cosas. Por eso, y no por casualidad, acaba llegando a la novela negra. Bueno, pues hablando con uno de nuestros socios desde antiguo en este festival, que es Tibermotor, Tibermotor Sur, Volvo, que nos acompañan desde hace muchas ediciones y que además nos ponen año a año los coches del festival, pues pensamos en hacer una mesa que hablara específicamente del papel que cumple el automóvil en el imaginario de la novela negra y en el imaginario contemporáneo en general. Así que también quiero agradecer a nuestros amigos de Ibermotor, no solo por montarnos esta parafernalia, sino por todo su apoyo en los festivales. Y voy a presentar a los autores y a intentar explicar por qué están aquí. Bueno, al extremo de la mesa tengo a Marto Pariente. Marto Pariente es un hombre que vive tranquilamente en la Lobera con su familia. Eso es lo que dice la solapa de su coche, de su libro. La solapa de su libro. Me ha metido aquí el coche en la cabeza. Y yo no voy a decir más. Si él quiere decir algo más, que lo diga, ¿no? Porque uno cuando ve esos currículums tan lacónicos dice, alguna razón habrá. Bueno, aparte de eso, Marto Pariente es autor de una novela que se llama Una bala para, no sé si decir Riley o Riley, porque esto tú me dirás. Bueno, en principio el personaje se llamaba Ricardo Leire,
Sí, o sea que entonces Relay era la Relay, vale. Vale, digamos que Tengo era que la decir Copa. Relay. Sí, lo que pasa que al final de tanto usarlo decidí quitar el nombre y dejar en Relay. Vale. Como también coincide con algo que podría ser un apellido anglosajón, pues se podría decir Riley, ¿no? Bueno, es una novela que les recomiendo de verdad, porque es una novela que tiene muchísima fuerza. Podría ponerme a describir la trama y demás, pero solo les diré que en las primeras páginas aparece un sicario que va a la casa del tipo al que le han ordenado matar y primero se encuentra, le abre su mujer, si no me equivoco, y le mete 3 tiros en el pecho. Luego se encuentra con su hijo pequeño y le mete un tiro y lo mata también. Luego se encuentra con su hija adolescente y le mete otro tiro y la mata también. Y finalmente se encuentra con el hombre al que le han mandado matar en su despacho, detrás de su suntuosa mesa, y en lugar de matarlo se pone a hablar con él. Se pone a hablar con él y consigue que el hombre al que va a matar le pague mucho más de lo que le iban a pagar a él por matarle, y entonces sale de su casa y lo deja vivo después de haber matado a toda su familia. Negocia con el hombre después de haber matado a toda su familia. Bueno, así empieza la novela y va más o menos en esta línea, con una trama, con un investigador que es Relay, que es un hombre al que la vida se le ha venido abajo de una manera trágica, que acaba en prisión por un malentendido y que finalmente rehace su vida como investigador. Y en ese trabajo de investigación se encuentra la peripecia que cuenta la novela. Destaca, entre otras cosas, porque conduce a ver, que mi memoria no me traicione, Ford Orion. Correcto. Ford Orion escangallado, más o menos, ¿no? Bueno, y supongo que no es casualidad, y ahí está el coche desde el principio también, como un personaje más, ¿no? Carlos Augusto Casas, que está a continuación, es autor de Ya no quedan junglas a donde regresar, la historia de un jubilado, de un hombre decrépito que todas las tardes o muchas tardes queda con una prostituta a la que le paga 40 euros, una prostituta de Montera, no por hacer lo que es normal hacer con una prostituta, sino por hablar los dos de una vida ideal que cada uno llevaría al margen de la estrecha realidad en la que viven realmente, ¿no? Esta mujer aparece muerta y el jubilado, el gentleman, como le llaman, a partir de ahí tiene una misión en la vida que se aplica a cumplir, que es que se entera que esta chica había estado la tarde de su muerte con 4 abogados, no sé por qué 4 abogados, ahora nos dirá por qué, y sí, porque la verdad es que es casualidad, ¿no? 4 abogados, en fin, tiene su cosa. Y bueno, pues el plan en la vida que tiene a partir de entonces el gentleman es matar a los 4 abogados, no se va a parar a pensar quién fue, no, los mata a los 4 y eso resuelve el problema de manera completa, segura y satisfactoria, ¿no? Hasta donde yo he visto, en su novela no tienen mucho peso los coches, pero bueno, Carlos Augusto es un buen lector de género negro y estoy seguro que más de una reflexión tendrá al respecto, ¿no? En el centro tenemos a Agustín Peri. Agustín Peri es periodista con larga trayectoria en diversos medios. Yo personalmente le tengo que agradecer que fue el primero que tuvo la irresponsabilidad absoluta de encargarme un reportaje. Gracias a esa irresponsabilidad absoluta suya, yo me he dedicado a hacer un trabajo que me gusta mucho y que me ha enseñado muchas cosas. Le estoy realmente muy agradecido, pero no le traigo para devolverle un viejo favor, sino porque es autor de una novela, Moscas, su primera novela, si no estoy mal informado, y también su primera novela negra, que tiene que ver con un escenario que él conoce muy bien, porque durante un tiempo dirigió un periódico allí, que son las Islas Baleares, y es un viaje brutal a la cara B de la isla de Mallorca. Creo que lo podría, resumido muy breve, podría ser así, ¿no? Con todas las oscuras historias y todas las oscuras tramas que están debajo de la fachada más o menos amable de esa isla, paraíso de los alemanes, ¿no? Y que tanto les gusta que nos la han querido comprar varias veces, y que se desencadena con la muerte de un periodista
y la investigación que lleva a cabo un policía que se llama Iñaki Altolaguirre y que es tremendo. Es un tipo con el que es mejor no cruzarse y que espero que a estas alturas lo hayan echado de la policía ya, porque si no corremos todos serio peligro, ¿no? Bueno, es una novela realmente muy divertida, muy bien escrita y que les recomiendo de veras porque es como uno de esos puñetazos en el estómago que gusta recibir como lector. Y la razón por la que está en esta mesa es porque Agustín Perín no sabe conducir, ¿eh? Entonces es un autor que creo que puede aportar un punto de vista. Bueno, no sabía que Carlos Augusto tampoco. Tenemos dos autores que no saben conducir, lo que realmente nos da un punto de vista interesante para la mesa, ¿no? A su lado está Benito Olmo. Benito Olmo es autor de una novela que se llama La maniobra de la tortuga, con la que se dio a conocer y conquistó el interés de muchos lectores y de la mayoría de los lectores especializados del género, y trae debajo del brazo una nueva novela, que es La tragedia del girasol, con su personaje, el mismo personaje, el inspector Bianchetti, un tipo que también sería bueno que estuviera expulsado de la policía definitivamente, pero que ahora mismo solo está suspendido de empleo y sueldo por 2 años, y que conduce, y no sé, vamos a ver, conduce un destartalado Opel Kadett, con el que pasa algo en la novela que le voy a contar, porque sería un poco destripar algo de, bueno, algo de la novela. Bien, y ese vehículo claramente es una expresión de su personalidad, con lo que creo que su presencia aquí está perfectamente justificada, ¿no? La investigación en la que él está envuelto después de que lo hayan suspendido de empleo y sueldo de la policía tiene que ver también con una prostituta, Regina, a la que bueno, tampoco voy a decir mucho más porque si no me pongo a estropear la novela, pero bueno, digamos que también a partir de su relación con esa prostituta se desarrolla la investigación que conduce a un final bastante tremendo en algunos sentidos, pero que tampoco quiero decir nada más porque no lo quiero estropear. Bueno, toda la historia, por cierto, sucede en la bahía de Cádiz, que es el escenario vital de Benito Olmo y que él, en cierto modo, ha convertido en parte de la geografía negra española. Y aquí cerquita a mi lado está Marina San Martín, que es autora de una novela que se llama El jardín de los sospechosos, es la que tiene aquí, la más reciente. Es también crítica de género negro en la prensa y por tanto una buena conocedora, también en esa condición la invitamos. El jardín de los sospechosos es la historia de un hombre que va al colegio de su sobrino a sustituir a su padre, al padre de su sobrino, es decir, a su hermano, en el Día de los Padres, porque su hermano está en una cama de hospital muriéndose. Y mientras su hermano está muriéndose y él va al colegio de su sobrino, sucede algo terrible en lo que acaba interviniendo como investigador más o menos amateur hasta una resolución también tremenda, que al final es de lo que se trata. Y diría que Marina San Martín está aquí porque su protagonista se jacta de ir en cercanías, es decir, va a un lugar muy incómodo donde el tren es una opción bastante incómoda, pero él se empeña en ir en cercanías en lugar de tomar un taxi o cualquier otra solución. Bueno, este es un poco el punto de partida, estos son quienes nos acompañan. Y yo quería daros un primer turno de palabra, aunque yo he intentado decir algo de cada uno de vuestros libros, para que en primer lugar habléis cada uno un poco de vuestro libro y digáis lo que os apetezca decir al respecto. Brevemente, si te parece. ¿Me das el turno? Marto. En realidad, eso de hablar de tu libro es la pregunta más difícil que te hace. Bueno, no, pero sí. A ver, no que lo cuentes. No, por favor, yo eso no lo hago nunca, porque me parece, ya me lo han hecho bastante veces a mí. No que lo cuentes, sino un poco es decir, no sé, que vuestro lugar en la novela negra, vuestro impulso de escribir lo que habéis escrito, es decir, lo que queráis contar. No de qué va el libro, sino por qué este libro y qué buscáis. Pero reconóceme que es una pregunta difícil, ¿no? Sí, claro. Háblame de tu libro así a secas, es decir, como un mundo abierto. Bueno, en fin, hablaros un poquito de Riley. Es una novela, intenté hacerla, digamos, circular en el sentido de que Riley va contando su historia, o te va narrando, la novela te va contando la historia de Riley desde que era joven, lo que has comentado antes, de que está en un proceso, digamos, suicida y por avatares del destino da con los hijos de unos abogados y le cortan el desarrollo y le meten en prisión. Y a partir de ahí es cuando se convierte, digamos, en una especie de investigador privado,
entre comillas, se dedica a hacer labores de investigación para el State Bufete, y quería, una idea que tenía yo pensada, vamos, no viene escrita en la novela, pero la idea que yo trabajaba era la que las balas del pasado llegan a su debido tiempo. No sé si esta idea logro transmitirla, y es que todas las cosas que hacemos en el pasado, creamos que o no, que no tienen ningún tipo de consecuencia, al final las tiene. Y por eso digo que es circular, porque luego te vas dando cuenta de que los personajes tienen un pasado y tienen una vuelta de tuerca entre sí y termina, no sé, solucionándose al final. No sé qué más decir para no destripar nada, Lorenzo. Muy bien, pues Carlos Augusto, no sé si... Bueno, pues ya no quedan junglas a donde regresar. Yo tenía bastante claro, realmente, aunque sea una historia de venganza, y como ha dicho Lorenzo, el protagonista sea un anciano de 72 años, yo tenía bastante claro, antes de encontrarme con este protagonista, a los otros dos, ¿no? Es una novela en la que realmente son tres historias de amor poco convencional, y las dos, tanto de la inspectora como la del sicario, las tenía bastante claras, pero necesitaba un hilo conductor, no me gustaba o no conseguía unirlas, ¿no? Y una cosa que me pasaba y me sigue pasando como lector es que me molesta un poco la repetición de clichés en el género negro, ¿no? Entonces era algo que trataba de hacer, no sé si lo he conseguido, pero trataba de romper un poco, porque estoy convencido de que hay historias negras por contar, sin que el protagonista sea un detective, un policía o un periodista, ¿no? Y fue por absoluta casualidad que me encontré con este personaje, con el gentleman, ¿no? Yo en una etapa, yo soy periodista, trabajaba cerca de Gran Vía, todas las mañanas salía por la estación de metro que da justo en la calle Montera. Había hecho muchísimos reportajes sobre prostitución, no me llamaba la atención el encontrarme a las mujeres trabajando allí, pero sí me llamó, nunca había ido a esa hora, a las 8:30, 9, cuando entraba a trabajar, nunca había ido a esa hora, y me llamó la atención que la mayoría de los clientes a esa hora eran gente de la tercera edad, ¿no? Y entonces una mañana me puse a hablar con una de estas mujeres y me contó eso, que realmente estos hombres, la mayoría de ellos no pagan por mantener relaciones sexuales, que pagan porque una mujer les haga caso, les escuche, ¿no? Entonces me pareció perfecto, sobre todo como protagonista de una novela negra, ¿no? Esas dos historias tan tristes, las de las mujeres que están trabajando allí en el centro de Madrid, donde pasan miles y miles de personas todos los días y nos da exactamente igual, ¿no? Esas mujeres no están allí por gusto, se pueden ver a los chulos, son esclavas sexuales y la gente pasa y les da exactamente igual, unidas al hecho de que alguien de la tercera edad tenga que pagar porque alguien le escuche. Me pareció un personaje perfecto para una novela negra, y sobre todo que me permitía contar mucho más que un personaje clásico, ¿no? Todo el tema de la soledad, de la pérdida, de la vejez, que eran temas que escribiendo he descubierto que me interesan o me preocupan más de lo que yo suponía. Me hizo elegir al gentleman y meterme en este fregado. Agustín. Bueno, yo creo que, como soy periodista y me he dedicado bastante tiempo al periodismo de investigación y de corrupción, no hay nada más negro que un sumario judicial. Entonces, cuando estás en Baleares, yo lo que quería transmitir, hay compañeros míos que han hecho magníficos libros de no ficción sobre los casos que íbamos destapando en el periódico. Yo lo que quería contar es la atmósfera que produce la sociedad, la metástasis del alma, que es la corrupción, en la que acabas desconfiando de todo el mundo, ¿no? Yo me encontraba, siempre cuento la misma anécdota, que yo acababa desconfiando de todos porque todo estaba podrido, ¿no? Hasta el punto de, había anécdotas como, por ejemplo, decía una redactora magnífica: oye, tienes que ponerte con este caso, este tío es un chorizo, me he dado cuenta que este sí tiene un coche de lujo y no me cuadra con el dinero que gana, como en su caso como conseller, y ella se iba poniendo pálida. Y entonces cuando acabo digo: oye, chica, pero... porque yo la forasté, yo no soy mallorquín, ¿no? Y dice: es que es mi tío. Digo, bueno, pues yo haciendo el ridículo digo: bueno, pues se lo encargo a otro, el otro es el de al lado. O sea, es una sociedad cerrada
insular que genera una serie de situaciones en las que al final lo que dicen ellos, ¿no? Una mano lava la otra mano y las dos la cara, ¿no? No voy a criticar a aquel con el que en el desayuno con el que va a ser con el que voy a comer, ¿no? Entonces, el personaje principal puede ser el policía, pero también es el prestamista. El prestamista evidentemente está ficcionado, pero surge de una situación que lo da también el hecho geográfico insular, ¿no? La gente con mucho dinero que se iba arruinando en Baleares, en Mallorca concretamente, que perdía sus grandes casas, sus posesiones, no quería ir a los bancos, porque los bancos les conocían, porque son gente de allí, ¿no? Entonces lo que hacían era ir a prestamistas, generalmente venían de Barcelona. Entonces eso me lo contó un amigo alemán, cerca de, bueno, paseando, porque como yo no conduzco, paseo bastante, y me lo contó, y con esa idea me quedé, ¿no? Entonces, bueno, cuando dejé de trabajar en el periódico y tuve tiempo, y porque mi mujer ya no me aguantaba, ¿no? Tener un periodista sin estar trabajando es insoportable, pues me dijo, escribe, y me puse a pensar. Al principio pensé en hacer algo de todo lo que había vivido con Matas, con Urdangarín, con María Antonia Munar, que es esa princesa, como le llamaban allí, ¿no? La princesa de la auténtica capo di tutti capi en Mallorca, que para mí es Sicilia, pero sin muertos. Y al final dije, no, voy a intentar ficcionar la sensación que a uno le produce como periodista convivir constantemente con la corrupción. Cuando estás trabajando con ella es un parque de atracciones, consigues grandes titulares, tus compañeros que trabajan infinitamente mejor que tú, pues consiguen grandes cosas, y creo que haces una gran labor social, pero al final la sensación que tú tienes es que todo está podrido y que no te puedes fiar de nadie, ¿no? Que todo el mundo de alguna manera te va a pedir algo, ¿no? Y eso yo creo que es la metáfora de las moscas, ¿no? que se posan sobre la mierda, sobre las llagas, es lo que quería transmitir, ¿no? Que al final en la corrupción todo es una mierda, no hay héroes y sí hay mucho villano. Benito. No sé ustedes, pero yo estoy loco por leer las 3 novelas de estos señores, porque me han dejado con unas ganas tremendas, ¿no? La tragedia de Girasol es mi última novela, está protagonizada por el inspector Bianchetti, la que yo utilicé en La maniobra de la tortuga. Es una novela negra muy canónica, porque es lo que yo he bebido desde crío, lo que yo he leído, mucho Chandler, Hammett, Ron McDonald, Jim Thompson. He intentado hacer una novela contemporánea, a mitad del día de hoy, pero muy clásica, con un personaje malhumorado, con una mujer fatal, el icono de la mujer fatal, que tenía muchas ganas de utilizarlo. Y precisamente el título responde a esa mujer fatal. La tragedia de Girasol es la tragedia de esa flor que está condenada hasta el fin de sus días a seguir al sol día tras día. El sol que le da la vida, y el mismo sol que al cabo de unos meses o de unas semanas se la va a quitar, lo va a achicharrar. Hay uno de los personajes que está enamorado hasta el absurdo, y no es un amor sano, es un amor enfermizo, irracional. Un amor que le hace seguir a este sol de una manera totalmente irracional, sin darse cuenta de que lo lleva por la calle de la amargura, y al final va a terminar pues de la peor manera posible. No quiero contar mucho más, porque como bien habéis dicho, Lorenzo, mejor no desvelar mucho. Solo deciros que eso, el personaje se mueve, como hemos dicho antes, en un Opel Kadett que es como una prolongación de su personalidad, ¿no? Imagínense el parque móvil de un Cuerpo Nacional de Policía con coches preparados, coches para hacer seguimientos, coches camuflados, y ese Opel Kadett arrumbiado en un rincón que nadie quiere cogerlo, que tiene miles de horas de servicio a sus espaldas, con ese olor a sudor y a vigilancia y a tabaco enclaustrado en el habitáculo, con la tapicería acribillada a quemaduras de cigarrillos. Ese era el vehículo que yo tenía que poner, porque es como mi personaje. Es un dinosaurio que todavía camina entre un cuerpo de policía modernizado, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos eso es la tragedia de Girasol. Eso es lo que vais a encontrar en esta novela y bueno, no quiero desvelar mucho más porque es que no me gusta la sinopsis, no me gusta contar de qué trata la novela. Como bien ha dicho, parte de la búsqueda de una prostituta desaparecida y no puedo contar mucho más, la verdad. Muy bien. Marina. Bueno, yo con El jardín de los sospechosos quería principalmente explorar 3 cosas. Mis 2 novelas anteriores, El amor que nos vuelve malvados e Informe sobre la víctima, eran novelas con estructuras muy complicadas y me apetecía escribir una novela que tuviese una estructura muy clásica, al más puro estilo Agatha Christie. De hecho, es una novela que tiene una unidad espacial y una unidad temporal, transcurre en un colegio
construido sobre un antiguo convento y dura lo que dura la jornada escolar de ese Día de Padres, ¿no? En el que durante el recreo aparece muerta una niña y desde el principio se tiene claro que el asesino está entre las personas que en ese momento estaban en el jardín. Por otro lado, me interesaba mucho, por razones personales, explorar el mundo de la fotografía y proyectando ya la fotografía un paso más allá, hasta qué punto el arte nos permite acceder a verdades, a realidades que de forma consciente no percibimos. Y ya el tercer punto, que era quizás el que más me llamaba la atención, porque yo acabo de tener un sobrino y no soy madre, era explorar la dicotomía entre los que son padres y madres y los que no lo somos. Y cómo, de qué manera esa seña de identidad puede variar nuestra estructura de valores y hacer que, llegados a un momento límite, tomemos unas decisiones u otras. Mi protagonista, como decía muy bien Lorenzo, no es padre, vive en un mundo en el que la moda es no tener coche, porque es una persona que se dedica al mundo del arte, es fotógrafo, que vive en el centro de la ciudad y que no necesita el coche para desplazarse y piensa que desde una perspectiva ecológica puede ser hasta malo, ¿no? Y de pronto se ve inmerso en un mundo donde todo el mundo es padre, con un montón de niños y en el que se va a encontrar a su antítesis, que es el inspector Lorenzo Barriuso, que envía a la policía para investigar el asesinato, que sí que es verdad que él se mueve en una Harley Davidson. Y esta era la historia de la novela. Sí, es Motero. No es... Sí, es Motero. Bueno, pues con este punto de partida sobre los libros, que recomiendo la lectura de los 5, de verdad, me gustaría haceros una primera pregunta o lanzaros por una primera idea. A mí me ha pasado alguna vez, no sé si te pasa a ti también, Benito, te podría pasar porque en esto haces igual que yo. A veces te regañan cuando señalas los modelos concretos de coches, ¿no? Te dicen si estás haciendo publicidad o que a veces sería antipublicidad, pues yo a veces menciono el modelo de coche, como yo menciono los modelos de coches de mis personajes, que son siempre coches incautados y son los coches los que tienen que vivir, porque es que casi se acaba convirtiendo en su residencia, más que su propia casa y más que las habitaciones de hotel por las que van pasando, ¿no? Pues a veces cuando el coche es bueno hablan bien, pero cuando el coche es estrecho, cuando el coche es muy cantoso, cuando el coche lo que sea, pues hablan mal, o sea que no necesariamente es publicidad. Pero te critican por el hecho de dar el detalle preciso de esto es un Opel Kadett, ¿no? Y digo que tú, cuando estás siguiendo a alguien, no dices, le estás siguiendo a alguien, me está siguiendo un Volkswagen no sé cuánto gris, ¿no? En mi caso concreto, debo decir que mis lectores agradecen mucho ese Opel Kadett, no sé por qué, le tienen cierto cariño. Todos conocen a alguien que ha tenido un Opel Kadett, que han viajado en un Opel Kadett, y algunos me preguntan, oye, ¿cuándo va a jubilar Bianchetti ese Opel Kadett que está tan viejo? Y yo siempre digo lo mismo, cuando se rompa. ¿Cuándo se rompe un Opel Kadett? Sí, sí. Esos carnes de perro. Sí, sí. Bueno, pero un poco la idea es, no sé si os habéis, a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, que alguien piensa que esto no se puede hacer, como que no es elegante, ¿no? Y a mí me llama la atención comparando con la novela anglosajona, que da todo tipo de detalles, de marcas, de calles, ¿qué nos pasa con esto, no? ¿Qué puede haber aquí en esta idea de no es el detalle, di un coche grande, di un coche negro, di un coche gris? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué os parece? Bueno, no sé, partimos de la base de que parece que no se puede decir mucho de nada. Cada vez que concretas de algo, te exigen que concretes de otra cosa diferente, como si no pudiéramos hablar de lo que nos dé la gana, ¿no? Sí que es verdad que mi novela, como he dicho, son muy canónicas. Igual que las novelas que yo he leído, el Studebaker es un típico coche de gángsters, y el Crown Victoria es el típico coche de Harry Bosch. Y yo asocio esa marca de coche a un individuo característico. Mi personaje conduce un Opel Kadett. Su antítesis conduce un Mercedes cojonudo. No sé, yo creo que reflejan parte de la personalidad de los personajes y, como has dicho antes, el estatus de esos personajes. Yo tengo una anécdota. Yo durante 8 años fui policía portuario y cuando me mandaban, a lo mejor, hay que denunciar los coches que están puestos allí. Y tú mirabas los coches y había de todo. De todo. Desde los coches de los curritos, de los barbateños, de los que iban allí a pescar o a buscarse la vida, hasta los coches de los grandes armadores y los coches de los dueños de las empresas. Tú ponías 20 multas y 8 o 9 multas nunca llegaban. Casualmente las de los coches
de altísima gama, porque se perdían entre favores, cómo voy a denunciar a este para que se vaya, no sé qué. ¿Quién se llevaba las multas? Los pobrecitos. Entonces, bueno, por eso me gusta recalcar el estatus de los personajes a través de los coches, y creo que es sano que hablemos claro y que le pongamos nombre a los vehículos. Si este conduce un Kadett y persigue un Honda Civic y el malo va en un Mercedes, pues oye, ¿qué le hago? Eso es lo que hay. Yo no entiendo también por qué pasa esto, sobre todo con las novelas españolas, porque es verdad que la importancia de los coches nace como nace la novela negra en Estados Unidos, ¿no? Entonces allí sí que hay una liturgia en torno a los coches, todos podemos pensar hasta el año, ¿no? Que es un Ford Mustang del 70 y tantos, ¿no? Este tema yo creo que estamos bastante influidos tanto por la literatura como por el medio audiovisual americano, y a ellos se le consiente más que a nosotros. A nosotros pues parece que estamos haciendo publicidad cuando estamos haciendo lo mismo, es definir personajes, ¿no? Yo creo que todos tenemos en mente un detective conduciendo un Mustang. Si no conduce un Mustang, aunque esté hecho polvo, pero tiene que ser un Mustang, por el tema de la virilidad, ¿no? Y todo este tipo de connotaciones que tienen los vehículos y que vienen del mundo anglosajón. Aquí yo creo que se puede hacer lo mismo, y es verdad que Benito con un Kadett dice mucho de su personaje. No sé por qué tenemos esos prejuicios. Pero no solo con eso, ¿no? Con más cosas, ¿no? Pero con los no puedes poner que está tomando una Coca-Cola. También, claro. Te habla del personaje, ¿no? O el típico que me pide una marca, y además estamos hartos de verlo, una marca concreta de cerveza. Y si no la hay, se va al bar de al lado. Y no lo puedes poner. Y al final pones cerveza, y hablando de coches, hablan de coche, de berlina, de sedán, de furgoneta. Parece que no chirrían las marcas, y luego al fin y al cabo las conocemos todos. El Riley lleva un Ford Orion, igual tipo Pelcade, que se cae a cachos. Dice mucho del personaje. En uno de los pasajes lo aparca ahí en la Castellana y te dice que queda como un cartón de vino aparcado entre tulipanes. Es de lo que destaca, pero es verdad, te marca mucho, te da, digamos, la medida del estatus del personaje. No, y aparte yo creo que un coche, como la Coca-Cola y como muchas cosas más, sirve para mostrar y para ocultar. Es decir, a través del coche tú cuentas cosas. En mi caso, que no soy conductor porque amo a la humanidad, y sería peligrosísimo, yo sí que sería una novela negra, pero por ejemplo a mí el coche en 3 o 4 escenas me sirve para explicar algunos detalles del carácter mallorquín, ¿no? Yo la primera vez que aterricé en Mallorca, como no conduzco, un compañero me acompañó a casa y yo me fijé que no ponía el intermitente nunca. Es lo que tenemos los copilotos. Sintonizamos muy bien la música, nos bajamos a poner la gasolina, vamos a comprar las gominolas a los niños, somos gente que ayuda mucho al conductor. Y entonces yo estaba súper tenso, ¿no? Porque él me iba preguntando cosas de, oye, ¿y dónde vas a llevar a los niños al colegio? Yo veía que no ponía el intermitente ni una sola vez, ¿no? Y eso es una escena que se vive en la novela, ¿no? Que narro en la novela. Y entonces al final le dije, oye, Miquel Ángel, ¿tú por qué no pones el intermitente? Y dice, ¿y por qué tengo que decir dónde voy? ¿Por qué tienen que saber dónde voy? Y esa es una de las claves del mallorquín, ¿no? Como la de la persiana que describo, ¿no? El mallorquín, tú que conoces bien Mallorca, sus persianas, ellos te ven pero tú no les ves. Entonces es la capacidad de ocultar, ¿no? O por ejemplo, como soy copiloto, una de las escenas de la novela es cuando bajo a mear. El conductor no tiene que decir que baja a mear, para y mea, yo sí. Yo tengo que solicitarlo, ¿no? Entonces hay una escena con un fiscal y otro personaje, y el policía que va detrás, mientras los otros personajes van hablando de las cosas de Mallorca, de los muros de Marés, pues él está harto y dice, oye, necesito, o paráis o os meo la tapicería de cuero. ¿Por qué es de tapicería de cuero? Porque es un Mercedes, porque es el poderoso, ¿no? Yo creo que al final son instrumentos, hombre. Entonces, decir que es un Opel o tomarse una Coca-Cola dice mucho del personaje. Tú has descrito maravillosamente bien en 2 líneas por qué te lleva un Opel Kadett. Oye, una pregunta, Benito, perdona que te interrumpa. Di la verdad, has escrito Opel Kadett porque has tenido uno, ¿no? Mi tío tuvo uno. Mi tío tuvo uno. Pero realmente está inspirado en cuando era, en esa otra vida, como cuando yo era policía portuario, teníamos los coches patrullas normales y había uno, un Nissan Patrol, que nadie lo quería, porque olía a sudor, a tabaco, estaba acribillado a quemaduras, incluso cuando no había más coches que coger, preferíamos ir andando antes que subirnos en ese coche. El asiento tenía un gancho aquí, un muelle que le salía, terminaba con esto dolorido, era terrible. Con la caja y en me medio. inspiré en ese coche hecho polvo,
pero que siga ahí, siga de servicio, y si hace falta, en un momento dado, va a prestar servicio, va a estar ahí a tu disposición para lo que necesites. En la función pública se tiende mucho eso, a alargar furgonetas en el trabajo con 600.000 kilómetros. Mira, ahí está dándole cera de la marinera. Lo que es ficción total es que el Opel Kadett, sabes que es de los coches que más se robaba. O sea, que no puede haber durado tantos años. porque era muy fácil de abrir. Se robaba, sí. Pero, por ejemplo, en la novela, me estoy acordando, en la novela de Marcaris, Con el agua al cuello, que es, bueno, durante todas sus novelas él está hablando siempre de su Fiat Super Mirafiori, y no pasa nada. A Marcarina le dice que está haciendo publicidad porque dice algo de Harry Tosh. Sí. En esta, él lo utiliza muy bien, porque es justo cuando el Super Mirafiori ya dice hasta aquí hemos llegado, porque tiene que llevar a su hija de boda y tal, y su mujer le dice, bueno, en fin, esto ya se acabó. Y juega muy bien con los consejos que le dan sus compañeros y su cuñado, que su mujer le dice, hombre, el comisario ya tiene que tener por lo menos un Hyundai. Un compañero, si no quieres tener problemas, tienes que comprarte un coche europeo, un Volkswagen o un Peugeot. Y su cuñado le dice, no, cómprate un SEAT. Un SEAT porque los españoles lo están pasando tan mal como nosotros y tal. Y es lo que se compra un SEAT Ibiza, ¿no? Entonces, la utilización de las marcas y también significan cosas. Y Marcaris en este sentido lo hace muy bien. Y de su catadura moral. Claro. Te habla de... Lo que no cuenta es los coches que tienen los compañeros. Efectivamente, claro. Un comisario que tiene un coche hasta que no da más de sí, te está hablando de que no es un policía corrupto, es una persona íntegra, ¿no? Con sus defectos. Que los tiene, Jaritos. Bueno, hay una novela, perdón, hay una novela que es la de American Psycho de Bret Easton Ellis, no sé si la habéis leído. ¿La de, perdona? La de American Psycho. Sí, en American Psycho cada 3 palabras hay una marca. Una marca de algo, sí. Pero está justificado, porque precisamente son las marcas y el lujo las que definen al asesino. Es una buenísima obra literaria. Y por lo menos en mi caso me pasa con la moto, o sea, mi inspector de policía no podría ir en una Vespa. Definiría mucho al inspector de policía, tiene que ir en una Harley, de la misma manera en que yo tengo que decir qué marca de cámara utiliza el fotógrafo. Porque eso da verosimilitud a la historia. Entonces, entiendo que chirría solo cuando está escrito en un mal libro. Si utilizas bien las marcas, está justificado que aparezcan. Yo creo que está en nosotros quitarnos ese complejo, ese complejazo. Y yo no lo he tenido. Si tenemos nunca. que decir marca, no tenemos tengo que es decir un esa marca. complejo, y es un complejo raro en un país en el que hay muchísima publicidad, vamos. Tiene más que salir a la calle. O en las series no es que aparece no haya una caja de publicidad. cereales en la cubierta mesa. y encubierta, y no cubierta, vaya. Pero, Sí, pero este complejo, ahora afortunadamente yo creo que ya está superado, pero este complejo hasta hace poco, tú hablabas con lectores y te decían que no se creían a un comisario que se llamara Sánchez. Que si no tenía un nombre anglosajón, pues como que les parecía menos creíble. Entonces, tenemos un problema, pues eso, con el imaginario que tenemos de eso es verdad. lo que es la novela negra, y que si no es anglosajón, las series, las películas nos han hecho mucho... Pero nos yo creo que ahora no, engañamos. ahora ya se está Pero al cambiando. final nos engañamos porque la crónica negra Claro. es una crónica social. Sí, sí. Es decir, si tú quieres describir una fiesta en algún sitio, pues evidentemente el uniforme en verano de los pudientes es la camisa blanca abierta aquí y el pantalón Burdeos, que jamás se pondrán fuera de esa fiesta. Si tú no lo haces y no le pones unos tots, no estás en ese ambiente. Claro. Yo tengo que describir unos tots, tengo que decir que ese zapato dice mucho, en mi caso, del fiscal. Además es cuando va de putas, pues va con ese es uniforme también, porque para él es un día de fiesta, ¿no? De fiesta grande en su caso, ¿no? Pues ese tipo tú tienes que escribir. Yo creo que la novela negra es crónica social. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Engañarnos a nosotros mismos? ¿Decir que no puede llevar una Harley, no puede llevar un Opel? No puede, o sea, a mí me parece absurdo. Además, otro autor que ha estado también en Getafe Negro, que es Enrique Llamas, con los Caín, es muy importante su personaje. Es una historia situada en 2 momentos, en los 70 y 20 años después, o 20 años después. En los 70 lleva un 127. Y ese 127 cuenta mucho, porque en el año 73 el 127... El profesor la lleva, claro, es maravilloso. era un coche, un coche, ya no era el 600, ya no era el 850, ya no era, tampoco era el 1430... Pero bueno, pero era un coche ya apañado, ¿no? Y luego cuando pasa el tiempo tiene un Toledo, si no recuerdo, ¿no? Es decir, que ese detalle al final cumple esa función que decía Stendhal, ¿no? De los detalles en la narración, de decir la verdad de los personajes. Claro, y luego que hay determinadas... Es muy difícil decirlo de otra manera. Hay determinadas marcas que también trascienden a la marca en sí, como pasa en la vida real. O sea, nosotros ahora decimos Kleenex y pensamos en un pañuelo de papel. Claro. Pero si decimos Rolls Royce, ya no solamente pensamos en un Rolls Royce.
entiendo. O si decimos una Harley, no solamente pensamos en una Harley. Y con el SEAT 127 o el 600 pasa lo mismo. Si yo utilizo en mi ficción un 600, estoy dando solamente con esa palabra, con la palabra 600, un panorama, un paisaje que se resume mucho más rápido. Por eso es pertinente. A mí además me parece que esto de los modelos de coches se ha ido cargando de significación y prácticamente la significación es inagotable, ¿no? Otra cosa por la que me regañan a mí es porque muchos malos llevan BMWs, pero mirad las noticias de lunizajes, son todos BMWs. ¿Por qué? Pues son coches con mucho motor, de alta gama todos. Claro, que van muy bien para romper. Bueno, el otro día hubo un alunizaje en mi barrio, en Getafe, con un Opel Corsa, en una sucursal bancaria, una cosa increíble, ¿verdad? Salgo por la mañana a sacar dinero al cajero y me encuentro un Opel Corsa empotrado en la sucursal bancaria y la policía con la sucursal acordonada, ¿no? Pero es muy raro que se hagan alunizajes con Opel Corsa, ¿no? Se hace mejor con un BMW X5 de 2 toneladas y 300 caballos, ¿no? Eso les da pistas a la policía de quién ha sido. Seguramente. Está frito, los de Opel Corsa los descartan automáticamente. Pues hay un detalle, ¿no? Es decir, el BMW como vehículo utilizado por los aluniceros. O, por ejemplo, esta primera estuve en Estados Unidos y me comentaron una cosa que me llamó la atención. Digo, veo pocos coches americanos. Estaba en una población pudiente de New Hampshire y mi acompañante me dijo, es que los coches americanos ahora son de pobres. Los pudientes americanos llevan Volvos, BMWs, Mercedes y sobre todo híbridos, japoneses y coreanos. Llevar un Ford, llevar un coche americano es de pobre. Es de votante de Trump, vamos, traduciendo un poco eso también. Además se empezó a ver en las series americanas, que siempre las series defendían el coche americano y tal, pero las series que empezaron a ser más pegadas a la realidad, todos los mafiosos, sobre todo si era en The Wire, por ejemplo, todos los mafiosos llevan el 4x4 Mercedes. Son ellos los primeros que dicen, no, mira, muy bien, está muy bien lo de consumir la industria americana, pero yo quiero no solamente un coche bueno, sino un coche que me da estatus, de que tengo pasta. Y todos llevan el 4x4 Mercedes, es verdad. El de los pollos de Breaking Bad lleva un coche antiguo, pero es un Volvo. Es un Volvo grande, estiloso, tal, o sea, lleva el que es rico. Un coche antiguo para no llamar mucho la atención, pero es un Volvo. Pero por eso es lo que os digo, ¿no? Cuando hablas del Super Mirafiori, en los 80 era el coche del ministro, claro, y el Mercedes era el del torero. Y eso, de alguna manera, con lo que tú contabas, sigue ocurriendo. El coche europeo para el americano era un de estatus y de open mind, y de que era alguien que viajaba transoceánico, que conocía, y que no era el GMC ni el Chrysler. Bueno, pues eso te dice mucho de la sociedad, en realidad. Entonces yo creo que describir tenemos que hacerlo a partir de la sociedad, si no estamos fabulando mucho más, ¿no? de la época, ¿no? De la época, porque antes de pasar a los coches, como estamos hablando ahora, asiáticos, europeos y tal, al revés, el que no se compraba un coche americano era vamos, crucificado. Estamos hablando, claro, saliendo del tema de la Segunda Guerra Mundial, pero a ver, ¿os acordáis la habremos visto toda, la de los Gremlins, de la película? Y había uno que es un personaje mayor que estaba obsesionado, el tío, con los coches americanos, y todo el que no comprase un coche americano que tenía, ese tiene un coche japonés, ese era antiestadounidense, y es que esa era la mentalidad de la época. Claro. Esa era la mentalidad. Pero luego te dice mucho de la sociedad, ¿no? Yo contaba antes bueno, yo me reunía con algún hotelero cuando había cosas raras, ibas allí a comer con ellos, y entonces a mí me llamaba mucho la atención, yo que no conduzco, que él llevaba un Chrysler Voyager sin climatizador, con aire acondicionado pero sin climatizador. La fortuna personal de este hotelero, la personal, no de la empresa, son 900 millones de euros, o sea que para una mala tarde tiene, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo había comido con algunos de sus directivos y el Chrysler Voyager, ¿no? Entonces yo ya le pregunté, ¿y tú cómo vas con este coche? Que además lleva una pegatina de bebé a bordo y tal. Digo, no es el coche que uno se imagina en un hotelero de Madrid. Y me dijo, Forasté, es que en Mallorca es mejor que te teman a que te envidien. Dices, yo no quiero que me envidien, prefiero que me teman. Entonces, si tengo un gran coche me van a envidiar, y la envidia no se supera, ¿no? Son mensajes que te acaban mandando, ¿no? Lo de, por ejemplo, os lo contaba antes, ¿no? Hay un potentado mallorquín que hombre, allí
todo el mundo navega, ¿no? De alguna manera, o algunos navegamos en Zodiac, otros en velero, y a mí me extrañaba que él iba con un barco que yo nunca podría comprar, pero que desde luego él podría haber comprado uno mucho más grande, ¿no? Y navegaba con uno de 8 metros. Pero el grande lo tiene en el Amazonas. Tiene un barco, porque él había leído Tom Sawyer, le apasiona Tom Sawyer, y tiene un barco, bueno, con su rueda en el río, en el Amazonas, ¿no? ¿Por qué? Porque él no quiere que el resto de sus congéneres puedan envidiar el barco que él tiene, ¿no? Y eso es mucho de lo que dice la corrupción. Evidentemente tienen cochazos, evidentemente tú ves gran lujo, pero lo ves mucho más en los alemanes, en los suecos, en los ingleses que están residiendo en Palma, que en el propio mallorquín. El mallorquín prefiere... Bueno, mira los Mark, ¿no? Su barco, el Dragón Rapid, os reto a encontrarlo en cualquier puerto de Baleares. ¿Cómo se llama el barco? Dragón Rapid. Como el avión de Chico. Sí. Que le pagó el abuelo a Franco. Efectivamente, Ya. pero no lo vais a ver. Pero... Sí. De todas formas, a la hora de investigar, supongo que la marca y modelo de coche te da la medida de hasta dónde puede haber delinquido esa persona, en el caso del que ostenta. A nosotros nos daba, era mucho más fácil, por ejemplo, cuando, pues mira, los de la Harley Davidson, los Ángeles del Infierno, que bueno, alemanes que se habían instalado en Mallorca y lavaban el dinero negro a través de las casas que compraban allí, pues evidentemente tú de repente estás en Palma de ver BMWs, Vespas, y de repente veías unos tíos enormes con un montón de motos. Pues vamos, hay que ser muy idiota para no decirle a tu gente, oye macho, esto, Houston, tenemos un problema, ¿no? O con los narcos rusos, ¿no? Que llegaban con unos cochazos inmensos que la isla no tenía tamaño para eso. O dices, o iban con un Ferrari y dices, pero bueno, si es que aceleras y te vas al mar. Porque es que no da tiempo, la distancia más larga entre un punto y otro punto de Mallorca son hora y media si no va muy rápido. ¿Esto para qué quieres un Ferrari, no? Pero cuando tenías que mirar temas de casos de corrupción de políticos, no eran los coches lo que te lo anunciaban, para nada. No eran los coches, eran otro tipo de asuntos y de regalías que se daban unos a otros, y a lo mejor los campos de golf, por ejemplo, eso sí, porque al campo de golf no accedemos todos, acceden ellos, y los aparcamientos, eso sí, por ejemplo, aparcamientos, los álbumes de fotos que se hacían para las comuniones, pero lo del exceso no venía por ahí, tú lo buscabas por otro tipo de cosas, por recalificaciones y demás, pero el dinero no estaba allí, ¿no? El dinero, por ejemplo, mucho estaba en Levante o en Bulgaria o en Rumanía, pero en Mallorca que no se viera. Bueno, en todo caso, lo que es evidente es que el coche durante mucho tiempo ha funcionado como una expresión no solo de estatus, sino también de éxito, bueno, el coche o la moto, ¿no? En el caso de determinadas motos, como una proyección de la persona. Pero quizá estamos en un momento de cierta crisis de ese concepto, ¿no? Tu personaje, en cierto modo, lo sugiere, ¿no? De una nueva tendencia dentro de la sociedad, todavía quizá minoritaria, pero reflejada en fenómenos políticos, incluso en decisiones administrativas de administraciones importantes, como es la de la capital de España, sin ir más lejos, que claramente le está declarando la guerra, ¿no? Vivimos en un cierto momento de crisis, ¿no? Del concepto de coche o del vehículo como proyección de la personalidad de su propietario. Bueno, en el Jardín de los Sospechosos yo creo que se reflejan dos personajes tipo. Por un lado está Martín Guidú, que es el fotógrafo, que efectivamente no conduce, va andando a todas partes y es partidario de cercanías, aunque en el fondo lo usa porque no tiene más remedio, porque es el típico personaje que tampoco se mueve mucho de su radio de acción, que es pequeñito. Y por otro, el contraste de esos padres que llevan a sus hijos a un colegio privado de élite, muy a lo, no sé si habéis visto la serie, supongo que todos la habéis visto, muy a lo Big Little Lies, ¿no? O sea, padres y madres que se mueven en coches enormes y que es todo lo contrario, o sea, no conciben la vida fuera del coche. Es un poco Cosmópolis de Delillo, que yo recuerdo que la leí en la adolescencia, y aquí estamos hablando del coche como elemento que define un personaje, pero también es muy curioso hablar del coche como espacio de la ficción. Porque de hecho Michael Connelly tiene una segunda línea de ficción, El hermano de Box, ¿no? Que se pasa todas las novelas de este señor transcurren en su coche, y siempre que aparecen las otras novelas es dentro del coche. Su despacho. Exactamente. Y en el caso de Cosmópolis, todo es un día, me parece recordar, la ficción es en un día y toda la ficción es dentro de un coche. El personaje no sale de ahí. Y en el Jardín pasa esto. Por un lado está Martín,
que es totalmente ajeno al mundo de la conducción, y por otro lado están esos padres de un nivel adquisitivo potente que no conciben moverse por la calle andando, empezando por el propio hermano de Martín, que se ríe de él cuando le dice que va a ir al colegio de su sobrino en tren de cercanías. Los próximos asesinos tendrán que ir en monopatín, ¿no? Y los tiroteos se producirán en monopatín, Patinete eléctrico. en bici, en patinete eléctrico. en patinete eléctrico, ¿no? O sea, ¿Dónde han quedado los pero tiempos del bueno, eso al torete, final Guille? es lo que tenemos que contar. Cuando tú hablas de tus novelas, sales del metro y es lo que ves. Luego, evidentemente, ficcionas y vosotros es la vuestra, y yo, obviamente, pues si no estaría en la cárcel, si yo lo hago con personajes reales, pero yo creo que al final es lo que hacemos, y probablemente nosotros en algún momento cuando nos toque escribir o que tengamos la pulsión de escribir, la ciudad que viviremos es la ciudad del patinete, ¿no? Y lo que tú decías del coche grande que asociamos a la madre que va a recoger a los niños en un coche gigantesco cuando a lo mejor no ha pisado el campo, pues se va a producir. Porque eso es la realidad con la que, si no, ¿quién se va a creer una novela? Haríamos ciencia ficción y no hacemos ciencia ficción, ¿no? Ninguno, ¿no? A mí me pidieron me estás recordando, hace un año y pico, me parece, una ficción policial ambientada en pues, relacionada con la movilidad y tal. Y digo, esto qué marcianada, ¿y qué hago yo con una ficción policial relacionada con la movilidad sostenible? Y la solución que se me ocurrió fue hacer una persecución en bicicleta, es decir, una ciudad ya sin coches, donde el criminal pues agarra una bicicleta de alquiler y la policía ya tampoco le persigue en coche, sino que le persigue en bicicleta. Bueno, pero es que eso es real, o sea, yo las he visto en la bahía de Palma, a los policías en bici persiguiendo a la gente, porque además es que no hay otra manera, los tironeros, ¿no? Los persiguen en bici, ¿no? Es que eso es el mundo real. Sí. Nadie se creería que al tironero por el casco antiguo de Palma vas en coche, porque no tienes nada que hacer. Entonces yo creo que eso es el mundo en el que vivimos, ¿no? De todas formas, eso también es muy curioso porque te viene a decir hasta qué punto nos construye más la ficción que la realidad. Porque tendemos a imaginarnos ese tipo de persecuciones siempre en coche. Quizás más por el cine que por la literatura, aunque la verdad sea que son en bici. Porque si tú ahora me hablas de un asesino en patinete, que podría suceder, a mí irremediablemente me entra la risa. Cuando en el fondo va a pasar. Por lo menos en mi barrio va a pasar, porque hay patinetes por todos lados. Es una imagen muy potente. ¿Habéis visto la película del consejero? No, no he visto. ¿No? ¿No la habéis visto la del consejero? Eso no quiero, entonces... No te lo digas nada. Se llama The Council, la que está basada en un guión de Cormac McCarthy. De Cormac McCarthy. Y el asesino final es un tío haciendo running, corriendo en una gran ciudad. Es que no quiero contar, porque es que es brutal el asesinato. Aparte, los métodos alternativos tienen una gran ventaja. Utilizar un coche para una huida o para algo relacionado con un delito es utilizar un medio muy identificable. Puede ser robado, ¿no? De hecho, el delincuente profesional suele recorrer al coche robado. Pero, por ejemplo, una bicicleta no tiene matrícula. En realidad, un patinete eléctrico no tiene matrícula. Lorenzo, es decir, es un vehículo mucho más seguro. En realidad, lo que más se roban no es el coche, son las placas de matrícula. Claro. Pero muchas veces utilizan su propio... A mí me las robaron una vez. Claro, lo que hacen, la doblan y pegan el palo, a lo mejor hasta con su coche, luego lo cambian y a correr. Y hablando de las persecuciones, no sé si la gente, algunos de los que están aquí sí lo saben, las persecuciones en España están prohibidas. La premisa que tiene la Guardia Civil y la policía es que es preferible que se escape un culpable a dañar a un inocente. Quiere decir que eso que estamos acostumbrados a leer en los libros o ver en las pelis de un coche que persigue, eso está totalmente prohibido. Se van avisando unos a otros, se van colocando en cruces y hasta que puedan detenerlo de manera segura. O sea que casi es mejor que pasemos a las bicis y a los monopatines y que las autoricen. Más divertido. No sé si sabéis este dato de que no se puede perseguir. Sí, bueno, es que es evidente que es muy peligroso, ¿no? Y alguna persecución aquí ha habido que luego en Madrid. Luego se hacen imagino por exceso de celo o por lo que sea, y bueno, pero que está totalmente prohibida, sí. Cruzarte con un ciclista e invadir su espacio también es muy peligroso, ya os lo digo, O sea, hay que ir con mucho cuidado con el ciclista, cuando va por su carril. Futuros asesinos del mundo, coger la bici y el monopatín, porque vamos, da mucho juego, da muchísimo juego, como te atropellen con una bici, y doy fe que pasa, porque yo que soy despistado y me pongo a hablar por teléfono, como ando todo el rato, cuando conduzco,
Claro, yo no sabía que me iban pintando las calles, me las cambiaban en Palma y de repente, bueno, yo me he llevado verdaderas cornás de bicis, pero bueno, y broncas de ciclistas, todas, con razón, tenían razón ellos, porque además iba con los cascos aquí y me han dado cada viaje que puedo ser un personaje de cualquier novela negra, porque vamos, auténticos asesinatos podían cometer. Desde luego, mis corruptos me podían haber matado. En Madrid, en Recoleto, sin ir más lejos, zigzaguean entre los peatones. Totalmente, por la totalmente. acera y los patinetes igual. O sea, alguna desgracia va a haber, Sí. va a haber relativamente pronto, En no son breve. medios tan inocuos, ¿no? Y luego hay como una pequeña novela negra que leí yo el otro día al comienzo en la prensa, que es esos patinetes eléctricos, alguien los ha de recargar. Esa es no sé si habéis pensado alguna vez Sí, porque que alguien están ha de parados, recargar ¿no? esos patinetes eléctricos, ¿no? Y que están abandonados por, no sé si os fijáis, en Madrid, Sí. vamos, de hecho se lo he dicho a los compañeros que tenemos que hacer esa historia, porque yo no hago más que ver patinetes de estos verdes eléctricos en todos Claro, los tú lo portales, puedes en todas las dejar, calles. lo puedes dejar donde Puedes dejar donde quieras. Tú lo Puedes puedes dejar dejar donde donde quieras. quieras. Con la ordenanza Sí, 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 y municipal. entonces puedo ir yo detrás de ti y decir, ay, aquí está, y me subo. Claro. Porque hay una aplicación en el móvil en la que Sí, tú puedes ver dónde que lo está el localiza. patinete. Y la novela negra es que la recarga de los Ayer casi me patinetes... esnafro porque estaba en el portal de mi casa, o sea, puesto en el portal uno, luego otro un poquito más adelante. Pues a lo mejor algún día ves a alguien que se acerca para recargarlo, porque la novela negra es que la recarga de los patinetes la hacen trabajadores hiperprecarios, que en su mayoría son chavales, Anda. incluso menores de edad. Salió otro día una noticia. Pues fíjate, Sí, tiene que una van historia. por ahí recargando los patinetes por la ciudad, ¿no? Me ha pillado mayor. Me ha pillado mayor. Hay un asunto que además tú dices que con los políticos no, pero se ha visto muchas veces con otro tipo de delincuentes, con los políticos corruptos, quiero decir. Pero sí se ha visto en otro tipo de delincuencia organizada, que es como el coche y la pulsión, pese a esto que estamos diciendo ahora, de que se puede estar pasando de moda, yo creo que la pulsión por el coche sigue bastante saludable y bastante pujante, ¿no? Y esa historia tantas veces repetida de alguien que hace lo que no debe y que precisamente es el coche. Es el coche el que le vende, ¿no? Tú antes contabas, Marta, una anécdota que creo que es curiosa, ¿no? Para contar respecto de cómo el coche se convierte en el que delata al El puesto de la Guardia delincuente. Civil Sí. en Galicia, sí, eso en la época de la que está basada el libro este de Fariña, que estuvo secuestrado, cuando se traficaba sobre todo con tabaco, luego pasaron ya a la cocaína. Cuando traficaban con tabaco, la anécdota es que me parece que era un teniente coronel, fue a revistar un puesto de la Guardia Civil y se quedó el hombre alucinado. Decía que cómo era posible que los guardias que estaban ahí con el sueldo que tenían todos unos cochazos de alta gama impresionantes. Era increíble. Y era porque claro, estaban todos... Era posible No, porque y no se estaban. cortaban, porque además que a lo mejor en la comandancia, pues habría algún nuevo que no lo sabía, pero en el pueblo todo el mundo lo sabía y lo daban hasta por cosa normal. Y luego, por ejemplo, en el mundo del motor, en el caso de la corrupción, para blanquear dinero en las gasolineras, se utiliza mucho, en los concesionarios, muchísimo. Los concesionarios muchísimo. Muchísimo. Y la importación de Y la- coches, y muchísimo. y la obra pública de carretera, eso es una bicoca, eso es una bicoca. Yo recuerdo siempre un conseller, mira, se me dio una rabia porque ese no lo conseguí. Pero has dicho, encarcelar. perdona, la obra pública de carretera. La carretera, las carreteras. Yo, Sí. en Baleares me acuerdo que cuando en la época que los periódicos teníamos algo de dinero, los estertores, alquilamos un helicóptero para fotografiar. Un helicóptero. Un helicóptero, Barbaridad. es una cosa, una Barbaridad. cosa. Que es lo bueno que tenía que los contables Por eso estaban en quebró Madrid. tu periódico. Pues casi lo hundo. Pero la verdad que era una época maravillosa. ¿Verdad? Un helicóptero, yo no subí porque tengo un poquito de vértigo, pero hicimos fotos de toda la carretera de Manacor porque nos habían contado que las gasolineras, todas las gasolineras estaban cerradas menos 4. O sea, ninguna tenía acceso desde la carretera de Manacor, solo 4. Curiosamente las 4 eran del conseller de Obras Públicas. Las 4. Entonces, o sea, si tú querías repostar en otra gasolinera, tenías que entrar en los pueblos, dar la vuelta a lo que no hace Claro, nadie. ¿no? claro. Entonces yo fui a verle con el redactor, bueno, te vamos a hundir, tenemos aquí las fotos y me Pero eso miraba. es que la corrupción está en todo. Tú solo la empresa que construye las señales de tráfico de esa carretera, ¿por qué esa empresa y no otra? Hombre, claro, Me explico, evidentemente. todo. Es que todo Pero, por está- ejemplo, el propio alquitrán de las carreteras de Baleares, las empresas que surten de ese alquitrán son unas canteras del Levante. Esas canteras eran de este tío. O sea, él mismo se daba y bueno, le ponías las fotos ahí encima, le explicabas, le decías, bueno, esto lo vamos a publicar mañana, te miraba
y te decía, fuera stay. Y fue el que me dijo la primera vez la frase de una mano lava la otra mano y las dos la cara, ¿no? Y yo recuerdo que lo único que conseguí es que nuestro periódico se retirara de todas sus gasolineras. Porque lo publicamos a todo trapo y lo único que conseguí es pagar el helicóptero, que fue carísimo, explicárselo luego a Madrid, que fue doloroso, y perder la capacidad de que ya no quedan kioscos en ningún sitio, pues que las gasolineras de este tío pues no se repartieran nuestro periódico, en ninguna, pero bueno, al final el motor da mucho dinero, ¿no? Concesionarios, gasolineras, eso funciona. Hay una página muy divertida abundando en esta idea, que es una idea, creo, interesante, hemos llegado a una idea interesante, ¿no? El coche como forma de blanqueo del mucho dinero oscuro de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el campo de Gibraltar, tú esto lo conoces porque te pilla cerca, el elemento fundamental para blanquear dinero de los narcos, de los castañas y demás, este que se entregó ayer, son los coches, concesionarios de coches, importaciones de coches, etcétera, ¿no? Pero hay una página, no sé, creo que es una página y también hay un perfil en Twitter que se llama Nación Rotonda. Y verdaderamente merece la pena verlo. Son fotografías de rotondas y rotondas absurdas que no llevan a ninguna parte. Además tienen fotos aéreas también, ahora tienen drones, no tienen que alquilar tu helicóptero. Y es verdaderamente aberrante porque todos los días publican fotografías de estructuras, rotondas, lenguas de hormigón que no llevan a ninguna parte, que mueren, que se solapan unas con otras, que no ensamblan, que tienes una rotonda aquí, otra aquí, y no ensamblan, ¿no? Es todo completamente absurdo, ¿no? Yo hice un reportaje con ellos, con los chicos que hicieron Nación Rotonda, que además por crowdfunding publicaron un libro, que el libro es magnífico. Y es que, claro, es que en el ordenamiento urbano, las rotondas están consideradas como parte verde. Entonces, si a ti te obligan, tú quieres edificar un edificio, tienes tantos metros de zona verde que tienes que por narices edificar o dejar, si publicas una rotonda, si te pones una rotonda ya está. Por eso hay tantas rotondas. No es la gente piensa que es por ahorrarse semáforos. No, es por ahorrarse las zonas verdes. Y por eso, y van a seguir, hasta que no cambie el ordenamiento. Las rotondas son zonas. Eso yo no lo sabía, por eso hay veces que vas y dices, joder, esta rotonda que parece una plaza de toros aquí, y vas a dar la vuelta y no se acaba nunca, y no se acaba nunca, y no se acaba nunca. No solamente que no se acaben, sino que no van a ninguna parte. Y luego los concursos públicos de las esculturas que te encuentras, que bueno, cada uno tiene su gusto, pero vamos, las esculturas que te encuentras en muchas rotondas. Todo, si es que es todo. Con el famoso mariachi, ¿no? El concurso de los mariachis, ¿no? Que siempre los mariachis son que cuando tú vas a hacer un concurso público tienen que ir 3 empresas. Entonces lo que tú haces es comprar las otras 2 y pactas con ellas, tú ganas este, yo gano el otro, ¿no? Entonces los escultores pactaban también. Esta me la quedo yo, la siguiente tú, y pagabas la cuota, la mordida que tenías que pagar al ayuntamiento. Me lo contaba un amiguete, así funcionaba, no sé si Lorenzo sabe algo de esto, cómo se adjudicaban las obras en los cuarteles de la Guardia Civil en los pueblos. Cuando las obras son muy grandes, de mucho dinero, ya entraba la comandancia y va de otra manera, ¿no? Pero en los pueblos, cuando había que hacer una obra de pequeño calado en un cuartel de la Guardia Civil, como dices tú, eran 3 presupuestos, yo una vez lo pregunté y tal, y es muy curioso. Y allí el sistema que tenían era que, dice, bueno, aquí como hay eso, se saca a concurso, entonces normalmente era a 3 constructores. Ya te daban la potestad de que tú eligieses a los 3 constructores, o sea, que si había 5 en el pueblo, tú elegías a 3. Y de los 3, a sobre cerrado te daban un presupuesto, y siempre se cogía el del medio. Y tú lo mirabas, y este no es muy caro, este muy barato, el del medio, se lo cogían. Tela marinera. La explicas. Tela marinera. Si es que ¿sabes? Increíble. Pero lo que pasa es que ya no es un tema de picaresca, porque no es picaresca, pero tú lo veías en todos los grados. Es decir, para que os hagáis una idea de la miseria, este consejero del que os hablo era tan miserable que le denunciaron porque en uno de los pueblos la toma de agua de su gasolinera se la estaba robando a un vecino. Digo, o sea, llegaba hasta ese extremo de choriceo, ¿no? Y, por ejemplo, la comunión de su amadísima nieta, que es una chica excepcional, que no tiene la pobre nada, pues esa se pagó con la licencia que le dio a un restaurante de carretera, el único restaurante de carretera que había allí, pues le hizo el parking y no se lo cobró. A cambio, el restaurante dio la gran comilona de la familia, ¿no? O sea, todo acaba funcionando así, alrededor de los coches, al final te encontrabas, bueno, a mí ya te digo, las carreteras de Mallorca, hasta el grosor de la carretera, que eso también era otra época, es carísimo hacer
una cata de hormigón es carísima. Y yo tenía la sensación, porque veía todo el rato baches, digo, si esto tiene 3 años, no tiene más. Claro, como soy copiloto, pues voy observando estas cosas. Vas mirando. Voy mirando, y entonces encargamos una cata, 3.000 y pico euros costó la tontería. Y efectivamente, toda la carretera tiene un grosor infinitamente menor del recomendado, pero como el que visa la obra es el mismo tío que entrega el suelo y lo vende, él cobraba a suelo a 10, entregaba 8 y se ponía 7. Entonces, la carretera de Manacor, donde ha habido esta desgracia ahora de Sant Llorenç, es mucho más fina de lo que realmente tocaría legalmente, ¿no? Y es por eso, ¿no? ¿Te das cuenta que en cada pequeña historia, en cada pequeño detalle de la vida normal, hay una historia, hay algo, ¿verdad? Algo criminal, algo corrupto, algo, no sé, a lo mejor estamos demasiado intoxicados por el género que nos gusta, pero... No, pero yo creo que también, por ejemplo, de en mi caso, que es corrupción, también es de formación profesional, pero ahora está saliendo mucho de este tema, porque yo creo que estamos viviendo una etapa en la que ya hemos somatizado lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, y ahora hay gente que tiene ganas de contarlo. O sea, ya la corrupción política forma parte de la serie negra como hace 10 años era en Italia. O sea, en Italia pasó de contarte historias solo de mafiosos a contarte historias de políticos que eran mafia. Bueno, yo creo que ahora algunos estamos empezando a contar lo que es la corrupción política, que, insisto, para mí es la peor lacra de la pandemia que soportamos los españoles, fuera ya de las ideologías, ¿eh? Porque el partido único de la corrupción os aseguro que toca a todos los partidos, ¿eh? Bueno, hemos empezado en las ruedas, hemos acabado en la corrupción, tenemos que ir terminando. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, aportación o pregunta. Damos un pequeño turno, si alguien quiere decir algo, preguntar. Si no, vamos un poquito fuera de tiempo ya. Si os parece, vamos a pasar al siguiente punto del programa. Quiero agradeceros la invitación por dejaros meter en esta emboscada y las ideas que habéis puesto encima de la mesa. Bueno, por lo menos creo que hemos salido de lo consabido y hemos hablado de otras cosas. Muchas gracias a todos y gracias a los demás. Gracias. Gracias.